Ahí curiosé todas las diapositivas, que es lo mismo que se está presentando todos los días. Está lo mismo ahí en esos links y en las grabaciones al lado está subidas a YouTube con todas las clases. Todo está grabado. Ya entonces, comencemos el día de hoy. Vamos a hablar sobre los mayas e incas, cómo dejaron su legado y la cultura, cómo ha permanecido a través del tiempo. La cultura maya e inca fueron dos civilizaciones más importantes de América en la prehispánica, digámoslo así, antes que vinieran los españoles. Ambas destacaron por su arquitectura, la astronomía, la organización social y sobre todo los avances científicos. Sobre todo la cultura maya era muy astronómica, ¿ya? El legado sigue presente en la cultura, en el idioma y las tradiciones de muchas regiones. Como podemos observar en México y en Perú, en Bolivia siguen presentes estas culturas, hablan quichua, los mayas tienen otro idioma que no recuerdo, ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva, pero se mantiene la cultura y las tradiciones más que todo. Aquí si nosotros recordamos en la sierra se celebra el Inti Raymi, que eso viene de los incas. De la cultura maya tenemos vuelta el Día de los Muertos, que también lo celebramos aquí y eso también es parte de nuestra cultura. Primero vamos a ver sobre los mayas, que eran expertos en matemáticas y en astronomía. Su ubicación se ubica en la actual México, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, o sea que era parte de América Central. Su organización política era por ciudades, estados independientes, por ejemplo, Tikal, Palenque y Chichén Itzá, que es la más famosa, donde está la pirámide, como vemos en la imagen. Su organización era como ahora en el presente, es decir, tenían su gobernador en cada ciudad, podemos decirlo ahorita, como un alcalde, ¿ya? Esa misma organización ellos ya tenían, no dependían de un emperador, por decirlo así. Su economía se basaba en la agricultura, más que todo en el maíz, en el frijol y en el cacao, y hacían el trueque. Por ahí conocemos a los chasquis, que antes hacían grandes distancias recorriendo y transportando tanto maíz, que era lo más que se daba en esa cultura, el frijol y el cacao. El cacao después lo fueron procesando, porque antes solo era la pepita y como que no les gustaba mucho en ese tiempo. Un dato curioso fue que los primeros en utilizar el concepto de cero fueron ellos en la matemática. Recordemos en otras culturas se contaba desde el uno, no había el cero. Por ejemplo, ya vimos en Babilonia, ya vimos en Roma, estas culturas no tenían sus signos, los signos tenían desde el uno. Vuelta a la cultura maya ya tiene desde el cero. Y algo famoso de ellos, que se acuerdan que decían que se iba a acabar el mundo en el 2012. Ya, no se acabó. Se acabó el calendario maya nomás, pero no se acabó el mundo. No sé si recuerdan. Luego vimos la cultura y los conocimientos de los mayas. Voy a Primero, apagar la cámara ya mejor. jeroglíficamente, es decir, con gráficos, al igual que la cultura egipcia, tallaban en las paredes. Aquí podemos ver en las imágenes cómo trabajaban ellos. También tenían calendarios y la astronomía, crearon un calendario de 365 días basados en la observación de los astros, es decir, ya tenían el calendario que utilizamos hoy en día. Y aparte ellos crearon un calendario solar que tenían la predicción que se iba a acabar el mundo en el año 2012, como ya mencioné, ya, pero no pasó nada, seguimos aquí. También predijeron los eclipses, los ciclos lunares con gran precisión. Ellos ya sabían que iba a pasar el eclipse cada cierto tiempo. Ellos se dieron cuenta que el tiempo era circular, no era lineal. En su arquitectura y arte podemos ver que construyeron pirámides, escalonados y templos. También tenemos, por ejemplo, la pirámide de Kukulcán, que es Te vas a en caer, Joel. Giza, que es la más famosa y es una de las maravillas del mundo. Un ejemplo es los descendientes de los mayas aún hablan lenguas como el quiché y el yucateco. Eso más pasa en México, pero es donde más se ha mantenido la lengua, aunque ya se está extinguiendo, es cuestión de años que se extinga
la lengua porque ya casi nadie la habla, pero aún en la actualidad la siguen hablando ciertas personas. Luego vamos con los incas, fue el imperio más grande de toda América. Su ubicación fue en los Andes de Sudamérica, como ya conocemos, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, Chile, Argentina y Colombia. No es que en toda Argentina, pero en parte sí. Ya. La capital estaba ubicada en Perú, como todos conocemos, en Machu Picchu, que era su centro, digámoslo así, era donde ellos tenían por decirlo así, el castillo, porque ellos sí se dirigían como un emperador, él mandaba todo. La capital era Cusco, era el centro político y el centro religioso. Aquí hacían sacrificios, hacían la agricultura, como podemos ver en la imagen, construyeron Machu Picchu encima de la montaña. Esto no lo descubrieron hace pocos años, en 1700, recién hace 300 añitos lo descubrieron. Y estuvo ahí oculto casi 2000 años. Construyeron drenajes, al igual si nos acordamos de la cultura india, ellos tenían drenajes en los baños, ellos Mira también. para allá. Sí. Un dato curioso es que los incas lograron administrar un imperio sin un sistema de escritura formal. Aquí era más de, podemos decirlo, hablar. Mandaban a los chasquis a dejar mensajes, venían, iban, venían. La principal fuente económica era el comercio. Por ahí tenían minas, por eso vinieron los españoles también. Se dice que Atahualpa escondió oro. Por ahí sí hemos de recordar varias leyendas de eso. Por ahí tenemos los logros y la cultura de la cultura inca. Primero fue la arquitectura y el urbanismo. Las construcciones de Machu Picchu y los de caminos empedrados no era de esa época. Estaban muy adelantados para construir. Imagínense construir en una montaña un imperio, ¿ya? El uso de la técnica de piedras encajadas sin el cemento, sin el uso. Solo ponían una encima de otra creando y eran muy eficientes. Luego tenemos los quipus, que eran sistemas de cuerdas y nudos usados para llevar registros. Ahí anotaban todo, al igual que la cultura maya tenían un registro, ellos vuelta en jeroglíficos, ellos no, ellos a veces dibujaban o hacían con las cuerdas. Luego tenemos la agricultura que era de ellos, era una agricultura muy avanzada. Usaban terrazas agrícolas para cultivar en montañas, así como vemos acá en las imágenes y acá en la otra. Tenemos cómo construían como gradas y el agua iba cayendo desde arriba para que se riegue una sola para abajo y era muy eficiente. Tenían una agricultura muy buena, sobre todo de papa. Por eso es que en la sierra se da mucho la papa. También tenían, por ejemplo, el camino del Inca aún es usado por los turistas y exploradores. Para llegar a Machu Picchu hay un camino y es el mismo que se utilizaba hace miles de años que usaban los incas. Solo que ahora ya le pusieron un trencito para mejorar, así digamos, el transporte a, a la ciudad sagrada. Aquí tenemos una breve tabla sobre la comparación entre los mayas y los incas. La ubicación, como ya mencionamos, los mayas estaban ubicados en Mesoamérica, es decir, en Centroamérica, en México, Salvador. Y los incas, vuelta, estaban ubicados en los Andes sudamericanos, Ecuador, Perú, Bolivia, parte de Argentina, el norte de Chile. Era muy grande el imperio inca. En su gobierno, los mayas eran principalmente estados, es decir, un gobernador, lo designaban cada uno. Tú gobiernas acá en esta ciudad, tú gobiernas en la otra. En cambio, los incas no, tenían un imperio centralizado, es decir, solo mandaba uno, tenía el poder una sola persona. La escritura de los mayas, como ya mencionamos, era jeroglífica, es decir, mediante dibujos, tallaban en las paredes, pinturas, etcétera. Y en los incas se usaban los quipus, que eso no es una escritura formal, así como lo digamos, pero también era parecido a los dibujos, pero más en las hojas. Por eso no tenemos tantos registros de esta cultura, ¿ya? Luego tenemos la arquitectura, que los mayas construían pirámides y templos en honor a los astros del cielo. Les encantaba la astronomía, la astronomía, la fascinación por las estrellas, porque se dieron cuenta que el tiempo era circular y no lineal, que cada cierto tiempo la luna tenía luna llena, luego luna menguante, así como conocemos. La arquitectura vuelta de los incas eran construir
construcciones de piedra encajada, es decir, solo ponían piedritas, iban llenando de piedras, 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 pero era tan eficiente que no tenía, era muy eficiente, no salía ni el agua a veces de esas construcciones, por eso dura hasta el día de hoy. Machu Picchu sigue casi intacta desde, imagínense, desde 1412 más o menos, y siga hasta el 2025, siguen las mismas piedras, es algo impresionante esa arquitectura. Luego tenemos la agricultura que debemos de los mayas. Su principal fuente era el maíz, el frijol y el cacao. Más que todo el maíz era utilizado como moneda de intercambio. Iban a hacer intercambios entre estas culturas, hacían intercambios entre los chasquis que los llamaban, ¿no? Vuelta, y los incas tenían una agricultura que se basaba en la papa, como ya sabemos, en la quinoa, y eran terrazas agrícolas que sembraban frejo, alberja, todo lo que se da en la sierra, básicamente, ya, para hacerlo más resumido. Pero sobre todo la papa, ellos comían demasiada papa. Aquí tenemos el legado de los mayas. ¿Qué nos dejaron? Las lenguas indígenas siguen presentes. Por ejemplo, el quichua aquí sigue presente en Ecuador. El 14% de la población lo sigue hablando. Claro que ese número va a ir reduciendo porque ya van falleciendo las personas que lo hablan y las otras personas ya no lo utilizan tanto. Y los mayas siguen utilizando, pero de igual manera se va a desaparecer por falta de cultura. Ya es como que no lo utilizan a menudo. También tenemos su arquitectura y turismo, que los sitios arqueológicos como Machu Picchu y Chichén Itzá son patrimonio de la humanidad, son consideradas las siete maravillas del mundo. ¿Ya? Ya vamos viendo tres patrimonios del mundo. Ya vimos de las pirámides de Egipto, ya vimos de Chichén Itzá, de Machu Picchu, ya para que investiguen los demás patrimonios. En la gastronomía tenemos que el maíz, la papa y el cacao siguen siendo esenciales en la dieta mundial. El maíz y la papa, sobre todo aquí en Ecuador o en parte de Latinoamérica, lo siguen usando. Es lo más que se consume, por decirlo así. El cacao nosotros lo exportamos, es el mejor cacao del mundo, lo tenemos nosotros, ¿ya? Luego tenemos las fiestas y tradiciones que siguen hasta el día de hoy. Por ejemplo, el Inti Raymi. Nosotros, más en la sierra, hacen fiesta. Hasta en las escuelas, en los colegios, por ahí hacen la pamba mesa, que saben decir. Es en honor al dios Sol. Es de la creencia de los incas. Todavía sigue perdurando en el tiempo. Y de los mayas tenemos el Día de los Muertos, que se sigue celebrando. Aquí nosotros en Ecuador también lo celebramos, no de la misma manera que en México o que en los mayas, pero lo seguimos celebrando el Día de los Muertos, ¿ya? Por ejemplo, los descendientes de los incas aún celebran el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, más que todo en Otavalo, si nosotros vemos cómo forman una tipo estrella y van bailando alrededor, van bailando en círculos porque es la representación de cómo toman el tiempo ellos. En círculos, el tiempo es circular, no lineal. Ya, y en conclusión, vamos a ver que los mayas y los incas fueron civilizaciones avanzadas con conocimientos en matemáticas, astronomía, arquitectura y agricultura. Sobre todo, la cultura maya sobresalió, digámoslo así, en matemáticas y astronomía, porque ellos descifraron el calendario y ya lo tenían de 365 días que tenemos hoy en día. Y se dieron cuenta que la luna tenía sus fases, que venían cometas en cierto tiempo, ellos ya sabían. En la cultura inca se basó más que todo en la agricultura y en la arquitectura. En la agricultura nos dejaron grandes avances. Por ejemplo, ahora siguen los riegos, los siguen utilizando en la sierra. Como saben, la sierra es en la montaña y toca hacer sistemas de riego eficientes para que sea bueno. Y su legado sigue vivo en el idioma, la cultura y las tradiciones en América Latina. Todavía lo seguimos manteniendo, más que todo la cultura, en nuestro caso en Sudamérica, la cultura inca. Más que todo, lo más celebrado es el Inti Raymi, Carnaval. O sea, son festividades que ya la tenían y lo seguimos teniendo. También tenemos que comprender la historia que nos va a ayudar a valorar la diversidad y la riqueza cultural de nuestro continente. Ya ayer y anteayer ya hablamos de Europa, ya hablamos de África, ahora nos toca hablar de nuestro continente, que también es muy importante. ¿Alguna pregunta?
Nada, ya, Nada, nada, no está no interesante. entendí nada. No listen, nada, nada. Ya, pero basémonos que estas culturas todavía las seguimos celebrando, esas fiestas más que todo. Porque de las fiestas sí estamos presentes en el carnaval, nos gusta jugar. En Inti Raymi, la Pamba Mesa, cuando organizan en el colegio, vamos con todos a compartir. ¿Ya? Sí, listen, sí hacemos. Ya vamos al trabajo autónomo, la pestaña, y vamos a ¿Ya? abrir la que dice tarea 4 cultura ¿Ya? maya e inca. Van a tener que ver hasta el día sábado. ¿Ya? ¿Ya? ¿Hasta Sí, el sábado puedo escribir? sí, hasta todo lo pueden Silencio, hacer. espérate. Es un debate, como ya lo hacíamos antes, en lenguajes, si nos acordamos. Ponemos ¿Ya? añadir nuevo tema de debate Escucha. ¿Ya? y nosotros tenemos que añadir una cultura, una tradición. Por ejemplo, yo hablo del Inti Raymi. Inti Raymi, ¿ya? Esa cultura todavía se mantiene, ¿ya? Es una tradición actual que sí. Yo hablo del Inti Raymi y aquí consulto, ¿ya? Mínimo 50 palabritas, ¿ya? El Inti Raymi se originó, de ahí ponen su concepto, pero por favor, no irán a copiar y pegar del internet, traten de leer y poner con sus palabras, ¿ya? Porque si no, no hay una cognición, digámoslo así. Ya, le ponen enviar al foro y Profe, ya me digan, profe, disculpe, ¿cómo hay que hacer el deber en hoja o ahí mismo en la aquí plataforma? mismo, es como el debate que sabíamos hacer, solo Ah, tiene que ya. añadir aquí mismo en la plataforma. En asunto ponemos la tradición, por ejemplo, yo dije el Inti Raymi, usted puede decir el Día de los Muertos, Carnaval, las fiestas tradicionales que tenemos, ¿ya? En asunto. ¿Ya? Y de acá redactamos cómo pasó esto, digámoslo. Por ejemplo, ya le estaba diciendo, yo voy a hablar del Inti Raymi y acá escribo, se originó en la cultura inca. De ahí sí van escribiendo datos. Ya Tiene que, listo. tiene que tener 50 palabritas mínimo, ¿ya? ¿Ya? 50 líneas, está mucho. Palabras, Ah, porque si va con líneas, ahí sí se demora Ay, ay, 2 días. ay, ay, sí, ya no acabamos de hasta el termino, lunes. termino mañana el otro. Ya Ah, entonces, ese va a ser su deber. ¿Ya? ¿Está entendido el deber? Sí, listen, sí entendí. profe, Dígame, profe, ¿cuánto me saqué ayer en ese crucigrama? vamos a ver ahorita. A No, ver, se siguió las indicaciones que estaba ahí, porque decía resuelve el crucigrama con las respuestas correspondientes y en mayúsculas. Vamos a ver. 6 intentos han hecho. 100 dice, Ah, Mercedes ya ha sacado 10 ya, en 4 intentos. Rocío todavía ha sacado 5, todavía puede seguir intentando. pero profe, yo yo ya me tenía quedé. 7 y él dicen, estoy tratando de completar. Sí, hay que, Profe, Ya les subo. yo me ah, quedé Dicen, toda la noche disculpe, casi. es que a ya, veces nos dicen, olvidamos las tildes y ya se daña el ya trabajo. hago, dicen, ya hago, dicen. Disculpe, ¿qué le falta de deberes? Dicen, y ¿me puede ayudar, por favor? Ya ahorita que Ando, estamos viendo los deberes, vamos a ver. A ver, sí, sí, aquí está la cultura, la tarea uno dice clarito, vamos. Ahora les puse por números para que no se confundan. Vamos a ver si hay. ya. Sí, sí tiene hecho el primer deber, el segundo, ¿Cuánto? este ya califiqué, habían hecho las 2 citas, así que sí, ya está hecho. El de las religiones, a este le falta mejorar, Rocío. Sí, No, ya voy a hacer. Dice, ya, ya, ese nomás. Acá, si vamos aquí está, ve. Historia interreligiosa se llama. De ahí le da clic y se le va a abrir una pestaña así. De ahí puede consultar y llenar. ya lleno. Entonces nos vemos el día de mañana. Buena noche. Sí, ya buenas noches, dicen. Cuídense hasta mañana. Gracias, dicen.